¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a tu sección en forma. Te saluda tu coach Bruno. Un abrazo ya a mis amigos en el estudio. Es lunes, vamos empezando la semana. Y esta semana vamos a estar todo con ligas. Es un implemento que lo pueden comprar en cualquier tienda deportiva. Se lo pueden llevar a su trabajo o en su casa. Y el día de hoy vamos a tonificar nuestra espalda y a la vez, pues no les quiero dejar así nada más tonificar espalda, pues vamos a quemar grasa también. Pero antes de decir lo que vamos a hacer, vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Lisette. Hola, ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, muchas gracias. Muy ¿Ya emocionada de empezar la semana con todo. Hay que marcar esa espalda, ¿va? Ok, vamos a empezar con nuestra activación y vamos a empezar haciendo toques y rotando nuestro torso. Con estos toques intentamos llegar hasta nuestra columna, aunque no podamos, pero esa es la intención. Vamos a darle ahí en casita 30 segundos. Y nosotros aquí 3, 2, ahora sí, manos a los hombros y voy haciendo círculos hacia atrás. Y voy también voy activando todo mi core, todo el tren superior, el pecho y la espalda hacia atrás, muy bien. 30 segundos ahí en casita y 3, 2, alto, muy bien. Ahora sí estamos listos para empezar. Nuestro ejercicio son técnicas sencillas, pero sí les va a costar. Entonces vamos a agarrar una liga, que les había comentado, una liga de tensión de media, puede ser media, alta o baja, ya eso depende de ustedes. Van a poner su pie justamente en medio de la liga. Ok. Y de aquí vamos a hacer un desplante hacia atrás y cuando hacemos el desplante hacia atrás, llevamos la liga y contraemos, aparte de nuestro hombro, pues también toda la zona de la espalda alta, la zona escapular. Se siente. Sí, ¿verdad? Y volvemos y cruzamos con la otra mano. Muy bien, vamos a darle un poquito de velocidad. Ahí estamos, muy bien. Ahí en casa. Ocupando la misma pierna, ¿verdad? Exactamente, el mismo pie, aunque en realidad el trabajo es arriba, exactamente. Casi no lo van a sentir abajo. Muy bien. 30 segundos principiantes, 90 segundos avanzados. Muy bien. 3, 2, cambio. Ahora sí. No olvidemos hidratarnos durante todo el entrenamiento, antes y después. Exactamente, muy importante. Ahora van con su otro pie, ahora sí para variarle el pie, van a ponerlo y de aquí van a hacer una elevación en Y hacia atrás. Muy bien, expando otra vez. Muy bien, otra vez. Y regreso. Se siente, ¿verdad? Toda la espalda alta, la estoy sintiendo, ¿verdad? Y en los hombros. Exacto. Y vamos a darle 3, 2, cambio. Muy bien, ahora sí vamos con la explicación con nuestra queridísima Lisette. Bien. Ok, vamos ahí ustedes en casita de 3 a 4 vueltas. Nosotros aquí vamos con la explicación con Liz. Vamos con el primero, ahí alto Liz. Aquí Liz, aparte de trabajar también, que se ve muy obvio que sea en los hombros, estamos trabajando en la parte de atrás de la espalda, toda la zona alta. Y también, muy bien Liz, estamos trabajando los abdominales, ¿verdad? ¿A poco no lo sientes? Sí. Y de paso también estamos trabajando tanto muslos como glúteos. Muy bien, sube. Y cambio. De brazo, exactamente. Muy bien. Es correcto. Y también vas sintiendo cómo se eleva tu temperatura basal y vas quemando calorías, ¿verdad? Sí, frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, exactamente. Muy bien. Vamos a darle 3, 2, cambio. Muy bien. Ahora vamos con la segunda técnica. Voy a cambiar la pierna. Exacto. Así es, muy bien. Y te has parado en una elevación en Y, exactamente. Y muy bien, está bien. Y justamente ahí alto, Liz está trabajando toda esa zona escapular aparte de sus hombros. Y por mantener la posición también está trabajando el abdomen de manera estática. ¿Un poco no, Liz? Sí. Divertido, ¿no? Ya sientes como que... Y diferente. Y diferente, exactamente, ¿no? Muy bien. 3, 2, alto. ¿Qué te pareció la rutina, Liz? Bien, muy divertido. Me gusta que utilicemos implementos para hacerlo diferente. Ok, muy bien, es verdad. Pues hasta aquí la rutina de hoy, mis queridos amigos. Pueden ustedes alternarlo en su casa con los ejercicios que les vamos a ir dando. Lo pueden hacer de 3 a 4 veces. Muy importante hidratarse antes y después de hacer ejercicio. No se pierdan el capítulo de mañana. Les mando un fuerte abrazo. Liz, muchísimas gracias. Gracias, coach. Y vamos a empezar esta semana con todo.